Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, nuestra 11ª temporada en el aire. Nos damos el gusto hoy de que nos acompañe el doctor José Estanislao Majewski, pediatra. Uno podría decir director médico del SEMAJ, uno podría decir que fue director del Hospital de Berazategui, que fue adjunto de la cátedra de pediatría, que fue responsable del internado rotatorio, pero eso es nada si uno piensa que el doctor lleva 50 años nada menos en el mundo de la pediatría, que tiene una experiencia que va más allá de lo que generalmente ven ustedes en este mundo de la medicina, porque está todavía en ejercicio. Así que luego de un breve corte nos vamos a dedicar a hablar con el doctor del niño sano, sus cuidados y sus problemas. En realidad va a hablar el doctor. Correcto. Y muy claramente para que los papis que están pasando por esa etapa por ahí de la vida que es tan linda, del chico recién nacido, surgen algunas preguntas o algunas consultas y el doctor las va a evacuar con claridad. Bueno, tal cual lo ha anunciado, volvemos del corte. Nos acompaña el doctor José Majewski, reconocido pediatra de la zona sur del Gran Buenos Aires. Un lujo. Un lujo. Nos damos un lujito que se da el programa de tener al doctor. Para hablar de, digamos, niño sano y sus potenciales problemas. Exacto. Es un tema amplio que se puede estar días hablando, donde no hay muchos textos que hablen de ellos y que fundamentalmente para las mamás puede llegar a ser interesante. Yo voy a hacer un relato desde el nacimiento en más, tocando quizás... Pasando distintas etapas del chico recién nacido, sí, y sus primeros años de vida. Sí, sí. Y bueno, si después... Controles, cosas que se tienen que hacer, de eso vamos a hablar. Sí, exactamente. Y bueno, después si quieren ampliar algún tema, lo ampliamos. Pero empezamos por el ombligo del recién nacido. Perfecto. El ombligo del recién nacido, a través de su cordón umbilical, es el contacto que el bebé tiene con su mamá a través de la placenta y con el cual le llegan los nutrientes que permiten su desarrollo. Una vez que el bebé nace, se lo pone a la altura de la madre para que no haya una transfusión ni de la mamá al bebé ni del bebé a la mamá, sino que haya un equilibrio. Se clampea el cordón en dos sitios diferentes y se corta por la mitad. Eso, una vez hecho, se separa al bebé de la mamá, se lo da para que lo tenga unos segundos y luego se lo lleva a la neonatología para su control y su observación. Este cordón es muy importante que lo cuidemos adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es muy grave ni muy complicado cuidar un cordón del bebé. Lo que hay que hacer es limpiarlo cada vez que se cambia el bebé con una gasita embebida en alcohol, no mucho alcohol, y después se lo tapa con una gasita y se lo sostiene con el mismo pañal. ¿Por qué digo no mucho alcohol? Porque para que el cordón umbilical caiga más o menos a los 7 días, que es el término medio, es necesario que se momifique, o sea, que quede duro y seco. En cambio, si nosotros lo empapamos en alcohol, el cordón no se momifica y por lo tanto no cae. Al caer el cordón, queda una cicatriz, como cualquier parte del cuerpo que caiga una parte. Esa cicatriz, en ocasiones, normalmente no pasa nada, se hace la cicatriz, seguimos curándolo hasta que se epiteliza y se cura. Pero en ocasiones aparece como una bolita nacarada, que cuando usted separa el ombliguito, la bolita está ahí en el medio, y eso se llama granuloma umbilical. Es una reacción indeseada de la curación del ombligo. Es más o menos el equivalente a un queloide en el adulto, o sea, es una cicatriz anormal. ¿Eso sería por exceso de alcohol en la limpieza no, aparece porque sí. Porque sí, o sea, perfecto. No hay un motivo especial. Perfecto, no es que la mamá lo curó, lo limpió mal el cordón. No le echamos la culpa a la Bueno, no, perfecto. Es una complicación que aparece. Una complicación como el queloide que aparece y no es culpa de nadie. Perfecto. Eso pasa acá. Perfecto. Y eso se puede tratar, pero tiene que por supuesto indicar el neonatólogo o el pediatra que lo atiende, con nitrato de plata, con toques de lápiz de nitrato de plata, lo cual hace que cauterice y la cicatriz
se haga o vuelva a la normalidad. Ese es el paso inicial del bebé. Otra de las cosas que pueden ocurrir en un recién nacido es que la piel se torne amarillenta. Eso se llama ictericia. Hay distintos tipos de ictericia. La más común es la ictericia fisiológica o ictericia del recién nacido. La ictericia fisiológica y el término fisiológico indica que es normal. Todo lo que se diga en medicina de fisiológico es normal. Si es anormal, tendrá su nombre. En este caso se produce porque justamente uno de las causas puede ser lo que yo dije anteriormente, de que la transfusión se hizo en vez de equitativa, la mamá hubiese estado en un plano superior al del bebé y se transfundan glóbulos rojos al bebé. Por lo tanto, el bebé tiene una sobreoferta de glóbulos rojos y los destruye a nivel del hígado y libera un pigmento, una sustancia que se llama bilirrubina, que se elimina a través de la vesícula. Pero todavía, como el hígado del bebé no está maduro suficientemente, no alcanza a eliminar toda esa bilirrubina y pasa a la sangre, dándole la coloración amarillenta a la piel. Una pregunta, José. ¿En qué nivel de bilirrubina uno toma la decisión de ponerlo en una lámpara o en un lugar para bajarle los niveles de bilirrubina? En el caso de la ictericia fisiológica, es muy raro que haga falta ponerlo en luminoterapia. Y diría excepcional que haya que hacerle una exsanguinotransfusión. Perfecto. Generalmente basta con exponerlo a la luz solar del bebé desnudito, en un ambiente cálido por supuesto, que ayuda a eliminar ese exceso de bilirrubina. Pero para que se lo tenga que poner en luz, por lo menos tiene que tener un recién nacido de término, 16 miligramos o más. Una cantidad importante. Sí, es importante en este caso. Y si es un prematuro, entonces los valores son menores. Depende del peso del recién nacido. Bueno, eso generalmente no suele ser un problema para la salud del bebé. Digo no suele ser porque lo sumo con la luminoterapia baja rápidamente. Está la otra ictericia, la ictericia patológica, que esta, como les dije antes, no es normal, que esta se puede deber a incompatibilidades sanguíneas entre la mamá y el bebé o entre grupos. En este caso se producen valores más altos que los anteriores y acá sí, si no se controla adecuadamente y se trata adecuadamente, lleva a un cuadro neurológico grave que es el kernicterus. Entonces, por eso, cuando los valores suben, se los controla y cuando llega algún valor que puede llamar la atención o puede predecir mayor aumento de la bilirrubina, se lo pone primero en luminoterapia y si no mejora, se hace la exsanguinotransfusión. Hay una forma esto se llama enfermedad hemolítica. Hay una forma de evitar la enfermedad hemolítica. Hay vacunas para ser administrada a la mamá inmediatamente después del parto, antes de las 48 horas, para evitar que se formen anticuerpos que en el futuro afecten a los otros bebés. Entonces, también se tiene que aplicar después de un aborto. Después de las 48 o 72 horas ya pierde efectividad. ¿Cuál es la vacuna esa, José? ¿Recordás? Rogam se llama. Rogam. Tiene proteínas anti-RH, creo. ¿Dijiste después de un aborto también? También, sí. Sí, porque el aborto también produce anticuerpos. Digamos un aborto espontáneo. Espontáneo o provocado. O provocado. Aborto, en fin. También se tendría que dar esa vacuna. Exacto. Perfecto. Hay un libro, se llama Médicos, no sé si lo leyeron, que trata de un caso de estos, de que un neonatólogo es enjuiciado porque el bebé muere por una enfermedad hemolítica y que la mamá no fue medicada con el Rogam. Bueno, no había por ningún lado se obtenía la prueba de que no era prueba del neonatólogo, que no era culpa del neonatólogo.
pero siguieron investigando, hasta que se llegó con la historia clínica de ese entonces, que de jovencita, soltera, había tenido un aborto, que la familia tampoco lo sabía. Entonces eso y tampoco se había dado la vacuna. Y eso fue lo que provocó que ese chico siguiente se enfermara. Entonces eso salvó. Te pregunto por eso, porque puede haber abortos que son normales o que pierde la criatura, o abortos provocados, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, no escucho, yo la primera vez que escucho que se le da una vacuna justamente para la enfermedad hemolítica, ¿no? Sí, tienen incompatibilidad. ¿Repetimos el nombre, José, de la vacuna? Rogan. Perfecto. Después, bueno, pasamos a lo que es la hemorragia genital de la niña recién nacida. Esto no es una patología, es normal, puede ocurrir en algunas nenas, no en todas, y se debe al estímulo hormonal que le transfiere la mamá al momento de nacer. Es una pérdida sanguinolenta de 2 días, más no dura generalmente, escasa, que asusta mucho a las mamás, pero que no provoca en el bebé ningún trastorno. Pasa este periodo y puede presentarse otra cosa, que es el flujo virginal. ¿Qué es el flujo virginal? Es un flujo blanquecino, casi transparente, que precede o va posterior a esta pequeña hemorragia y que también está dado por los, ¿cómo se llama? Las hormonas maternas. Pero esto tampoco trae ningún trastorno al bebé, pero tenemos que distinguirlo de los que son flujos patológicos. El flujo patológico puede ser... Lo dejamos ahí. Ahora vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, habíamos quedado que el doctor estaba por hablar de los flujos patológicos. Arrancamos de ahí, doctor. ¿Cómo no? A diferencia del flujo virginal, el bebé recién nacido puede tener flujos que no son normales, o sea, patológicos. Uno de ellos es el flujo provocado por cándida, que es un flujo blanco y que generalmente va acompañado de un ribeteado blanquecino, como si fuera la clara de huevo, que es porque el hongo afecta la piel también, no solo la mucosa, y la levanta. Ese flujo blanquecino tiene tratamiento, se hace tratamiento médico, tiene que indicarlo el neonatólogo o el pediatra y se cura sin grandes problemas. Otro de los flujos anormales es el provocado por las tricomonas. Es un flujo verde amarillento, espeso y a veces maloliente. Este flujo también tiene tratamiento médico y hay un dato que yo siempre le pregunto a las mamás cuando veo un bebé con este tipo de flujo, que a las mamás las toma medio de sorpresa, y es: ¿usted tiene flujo? Porque generalmente ese flujo es provocado por se lo puede pasar la madre, claro, de la mamá cuando limpia al bebé, porque lo tiene debajo de la uña. Entonces, al higienizarlo, se lo estar pasa. En contacto con el bebé en ese lugar, le contagia. Exacto, le contagia y hay que hacer tratamiento a la mamá y al bebé. Obviamente. Después, dentro de los flujos, bueno, no tenemos otra cosa. Lo que tenemos también que tener en cuenta, la diarrea del recién nacido
o del primer mes de vida. Generalmente es una diarrea que se llama diarrea de transición. La diarrea de transición es una diarrea fisiológica, podemos decirlo así, y que se presenta generalmente después de la semana de vida y es provocada por la demanda excesiva de leche materna al bebé, dado que cuando generalmente entre los 5 y 7 días se produce la mayor cantidad de leche después del calostro, esa oferta excesiva tiene mucha lactosa y produce una diarrea por intolerancia transitoria a la lactosa. Eso dura unos días y gradualmente se va mejorando y se cura sola, no necesita tratamiento. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es diferenciar esa diarrea de la diarrea patológica. Ahora, si es provocada por la leche materna, ¿qué se le recomienda a la madre? No, nada, que siga con la leche materna porque es una adaptación progresiva. Perfecto. Y normal. Hasta que el bebé se acostumbra a ese exceso de lactosa. Ya... Claro. Perfecto. Exacto. Y a veces, bueno, para darle tranquilidad a los papás, le deciden darle un complemento de agua o agua de arroz, pero es más para la parte emocional que para la parte del tratamiento. Lo dijiste claramente, es fisiológico. Sí, es fisiológico. Lo que es fisiológico es normal, nada más que aparentemente le aparenta una normalidad que no es tal. Y bueno, tomando los recaudos necesarios, esto se soluciona. Pero tenemos que tener en cuenta que el lactante menor o del primer trimestre, a pesar de esta diarrea fisiológica de los 7 días, puede tener diarreas patológicas, o sea, diarreas por infección. ¿Cómo se da cuenta? La diferencia, sí. La diferencia en casa de si es fisiológica o si es patológica. La diarrea fisiológica, el bebé tiene buen estado general, buen estado de ánimo, duerme, llora cuando tiene hambre nada más, las deposiciones son líquidas pero no se deshidrata y en cambio en la diarrea patológica el bebé tiene mal estado general, tiende a deshidratarse, llora continuamente, tiene deposiciones con mal olor y con moco, cosa que en la otra no lo tiene. Y esto, junto que a veces tienen fiebre, hace que los papás deban consultar a un profesional. Pero es muy importante tener la idea, por lo menos. El otro tema que tenemos que tener en cuenta del lactante... José, es muy importante todo esto que está diciendo, porque realmente muchas veces sucede que los padres se van con el bebé recién nacido y hay un montón de cosas que suceden en la casa y que uno no tiene ni la más pálida idea de si tiene que salir corriendo o no. Así que realmente es muy esclarecedor y de la manera que lo contás es muy claro para la gente. Yo te voy a contar una pequeña anécdota. Mi esposa también es pediatra y tenemos 4 chicos. Cuando la tercera una noche se despierta llorando y lloraba y lloraba, la sentamos en la cama con nosotros, no había caso, lloraba, y yo la miro a mi señora y le digo, ¿te das cuenta vos? Si nosotros que somos pediatras no sabemos qué hacer, Imagínate. 2 pobres padres primerizos, ¿qué querés que hagan? Y es así, ¿viste? Bueno, por eso es muy importante que los padres conozcan todo esto, que sí. Por ahí en la consulta vos no tenés el tiempo para explicarlo, sí, y ya sé que te lo tomás vos, pero en general no es así y entonces surgen las dudas, Sí, así que es muy importante que la gente conozca esto, qué es lo normal y qué es lo que tienen que interpretarlo como que tiene que consultar sí o sí al médico, ¿no? Sí, me parece bien y me alegra que sea útil, ¿no? Sí, muy útil. Pasamos a los vómitos. Vamos. Los vómitos nunca son normales, pero podemos decir, entre comillas, que hay algunos vómitos normales y que son cuando los gordos toman hasta por la oreja y cuando ya no dan más, eructan y vomitan. Y largan. Claro, lo que hacen es eliminar lo que no les entra en su estómago. O sea, eso no es anormal, es normal, el bebé come, duerme, sigue eructando y sigue tirando leche, pero no es un problema para considerar a profundidad.
Lo que sí es importante en los vómitos es cuando el bebé empieza a vomitar alrededor de los 20-21 días, o sea, 3 semanas de vida. Ahí es muy importante porque es cuando comienza a manifestar su cuadro clínico la obstrucción del píloro, o sea, el síndrome pilórico. ¿Qué es esto? Que es un engrosamiento de una de las válvulas del duodeno que impide que el alimento pase al segmento siguiente para su metabolización. Por lo tanto, como no lo puede eliminar, lo vomita. Y estos vómitos son cada vez más intensos, más voluminosos, y el chico se deshidrata, tiene temperatura, pierde peso y hay que consultar urgente porque el tratamiento de esto es quirúrgico, siempre. No, o sea que el síndrome pilórico es sinónimo de cirujano. De cirugía. 21 semanas. ¿Cómo? 21 días, perdón. 21 días. Sí, más o menos en esa época. Después de la cirugía, que es muy sencilla, se recuperan extraordinariamente y más porque después del hambre que pasaron, pobres bebés, se comen hasta la mamá. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El otro tema bastante común es los cólicos del lactante. Los cólicos del lactante se suelen presentar desde los primeros días de vida hasta los 3-4 meses. Son por factores hormonales, por factores alimenticios, y son dolores que van desde un simple dolor o molestia hasta un dolor tan intenso que cuando es muy fuerte a veces hay que saber diferenciarlos de una convulsión. Esto no tiene un tratamiento. Chicos, claro, se mueven enérgicamente por el dolor. Claro. La característica que tienen que generalmente empiezan a eso de 5 o 6 de la tarde hasta 2 o 3 de la mañana. Después se calman y hasta el otro día más o menos no pasa. Hay algunas gotas que se usan, pero como dije, con el agua de arroz o el agua. Son más para calmar al papá que al bebé. Y estos cólicos tienen también la característica que entre los 3 y 4 meses empiezan a desaparecer y a los 5 meses ya no los tienen más. Otra cosa que yo quería decir de los cólicos es que uno tiende a pensar en que pueden ser gases. Sí, gases. Son gases, pero no hay nada para eliminarlos. Claro. Hay que arrancársela. Lo que yo les recomiendo a los papás, que es más efectivo que cualquier otro tratamiento, es cuando los agarra UPA, en vez de boca arriba, ponerlo boca abajo y golpearle la espaldita para que eructen. Eso les alivia mucho. No los cura, pero los alivia. Claro, pues elimina aire. Elimina gases. Claro, elimina el aire. Eso es lo más positivo como tratamiento. Después lo demás, y bueno, hay que aguantarlo y esperar que pase. Yo siempre le digo a los papás cuando vienen con cólicos, le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo voy a revisar, vamos a ver si tiene algún problema, lo vamos a medicar y ¿sabés quién va a ser el pediatra? Porque generalmente ya cambiaron 2 o 3 pediatras. Digo, ¿sabés quién va a ser el pediatra que va a curar los cólicos de tu hijo? El que te atiende a los 5 meses. Sí, digo, ¿sabés qué pasa? Porque a mí también. Muchos me habrán dejado para ir a otro y yo curé cólicos que no curaron otros, pero a los 5 meses. Entonces hay que conocer todo. Bueno, doctor. Sí, vi la señal. El tiempo es muy tirano, así que tenemos que terminar con el programa de hoy. Obviamente que lo vamos a continuar el tema, porque quedaron un montón de cosas en el tintero, así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al cierre de la emisión de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes, de todos. Creo que como mínimo ha sido muy útil, pero muy útil. Y por supuesto las preguntas que tengan ustedes están disponibles en las redes para que se puedan evacuar. Sin nada más que agregar, más que la fidelidad de seguir ahí ustedes y los sponsors que hacen posible el programa, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.